8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y hoy también invocando a la sensatez, a la cordura, al trabajo, a la producción, a la productividad. No más vandalismo, no más actos terroristas, que lo único que hacen es afectar más a la gran mayoría de ecuatorianos que quiere trabajo, que quiere paz. Quiero dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el economista Fernando Mosquera, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Les invitamos para hacer un análisis de algo que tiene que ver. Siempre seguimos periódicamente los temas del IES y evidentemente del BIES, del Banco del IES. Hace poco se aprobó la ley denominada de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, que hemos leído y hemos seguido, tanto por el texto cuanto por las reacciones, respecto de lo que sucedería con la cartera del BIES, en qué condiciones se da, los riesgos que se han advertido que podrían alertar para el BIES con una nueva ley que entra en vigencia. Con estos antecedentes, economista Fernando Mosquera, ¿cuáles son sus observaciones a la aplicación de la ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para Alberto, para usted, y un agradecimiento a la radio por esta nueva invitación. El tema es bastante actual. Esta ley, como ustedes saben, y especialmente los oyentes, no soluciona los problemas básicos de la seguridad social. Es no otra cosa que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de enero, en que quedó indicado que el artículo 7 de la ley que modificaba la ley de la seguridad social, del seguro general obligatorio y del BIES era inconstitucional, y por lo tanto el presidente quedó obligado a presentar un proyecto de ley para solucionar este problema para la elección de los miembros del Consejo Directivo del IES. Revisando la ley, yo creo que ahora que ya está publicada en el registro oficial, es posible que las personas de la iniciativa ciudadana que impulsaron jubilados y grupos de gremios en este sentido no fueron tomados en cuenta, no recibieron sus aportes como lo indica la ley. Y adicionalmente, creo yo que el contenido no puede ser planteado en un proceso de inconstitucionalidad, de que tenga materias diferentes, sino unidad de materia, es decir, está dentro de los marcos constitucionales del trámite de la ley. En el contenido fundamental hay cosas positivas y hay algunas otras cosas que sí nos llaman a preocupación. En la parte positiva, creo yo que el regreso a sus legítimos tenedores de los diferentes fondos complementarios, es decir, no propio de la seguridad social, sino fondos privados, que le ocasionan en este momento gastos a la seguridad social, es conveniente que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, si es que estaría funcionando, pero como fue declarada esa ley de inconstitucionalidad, posiblemente una de las dos, la monetaria o la financiera, tendrán que determinar en un tiempo prudencial aprobar la forma de regresar estos fondos a sus legítimos dueños, y la Superintendencia de Bancos se encargará de su control y buen funcionamiento. También hay los fideicomisos, que de los 51 que quedan, algunos realmente van a constituir enormes pérdidas a la seguridad social, y es conveniente eliminarlos, pero sin que eso determine que no quedarían impugnes quienes tomaron esas decisiones que le han traído enormes problemas al seguro social, al seguro general obligatorio. Por otro lado, creo yo que hay fideicomisos que con una inversión razonable van a constituir menores pérdidas a la seguridad social, y por lo tanto sea factible rehabilitarlos.
El tema que nos trae un poco a consideración es el hecho de que la ley contiene especialmente disposiciones que le van a permitir mayor liquidez al BIES. Esa mayor liquidez depende de cómo vaya a ser utilizado. Como ustedes conocen, de los 4.000, casi 400 millones de dólares que fue el requerimiento hecho por el Consejo Directivo del IES hacia el Ejecutivo, apenas 2.600 se han puesto en el presupuesto general del Estado, constituyendo apenas el 25% del 40% que tiene que estar destinado al pago de las jubilaciones, el pago de las pensiones, y el resto son algunos dineros adicionales para las amas de casa o el seguro campesino, pero no constituye todo el dinero que el Estado debe poner a la seguridad social cada año, especialmente lo concerniente al seguro de salud, que ya es una cantidad enorme que está este rato en acreencia por parte del Estado a la seguridad social, y que la ley que cambió justamente estas disposiciones, tanto en la ley de la seguridad social como del BIES, no se ha cumplido los plazos. Estamos conscientes de la enorme carga fiscal que tiene estas obligaciones del Estado hacia la seguridad social, especialmente en el tema de salud. Y por lo tanto no se está cumpliendo lo que dispone la ley, que debieron ponerse de acuerdo tanto el Estado con la seguridad social para ir haciendo un plan de pagos. Y esto tiene razón en el terrible y enorme y complicado déficit fiscal que tiene el Estado en este momento. Este año va a cerrar con posiblemente más de 5.000 millones de déficit fiscal, pero las necesidades de financiamiento lo triplican. Es decir, con proveedores y otras obligaciones podría estar llegando a una demencial cantidad de 15.000 millones de dólares en el desfinanciamiento del Estado. Todos sabemos que para este año 2025 ya no cuenta el Estado con la remisión de intereses, ya no cuenta con el impuesto que se puso a las empresas como fue el año pasado, y por lo tanto la situación fiscal es extremadamente delicada. Bienvenido al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. A ver, ¿hay riesgos, hay ventajas? ¿Cómo entender la aplicación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia en medio de la crisis que vive el Seguro Social? ¿Se permitiría vender cartera vencida y tener créditos usando inversiones como garantía? Buen día, Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Esta ley no aborda los temas de fondo de la seguridad social. ¿Y cuáles son los problemas de fondo? Por un lado, que tiene egresos que superan sus ingresos. Ese es el tema central. Y eso tiene que ser solucionado y nadie quiere tratarlo. Seguimos escondiendo el problema o mirando en el lugar equivocado. Decimos toda la solución está en que el Estado pague su deuda. Incluso si mágicamente el Estado pudiese pagar la deuda, pensamos que lo puede hacer. Paga todo, pero si el IES sigue gastando más de lo que le ingresa, lo único que va a hacer es consumirse esos fondos. Entonces, hay el tema central que no ha sido abordado. Por otro lado, otro tema central que tiene que ser tratado es precisamente esos aportes del Estado a las pensiones jubilares, ese 40%. Cada día se requieren más recursos fiscales para financiar ese 40%. Y sin embargo, la seguridad social es un beneficio para un grupo muy pequeño de ecuatorianos. La mayoría de trabajadores en el Ecuador no ha estado afiliado a la Seguridad Social y nunca va a estar afiliada a la Seguridad Social. Sin embargo, cada vez consumen más recursos que ya no se pueden destinar a beneficios generalizados como un servicio de salud universal a través del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces es necesario poner también techos a ese financiamiento, a ese subsidio que da el Estado, porque es un subsidio a la seguridad social, porque es un subsidio para un grupo pequeño de ecuatorianos. El grueso de ecuatorianos no acceden a ese beneficio. Entonces, dicho esto, queda claro que lo que se trata en este proyecto, en esta ley ahora, son temas, algunos positivos, interesantes, pero no se ha topado los temas de fondo. Entre los temas positivos coincido totalmente, la devolución de los fondos complementarios previsionales es de justicia. Esos fondos eran fondos privados que fueron estatizados durante el gobierno de Rafael Correa. Se está devolviendo los fondos a sus legítimos propietarios,
Así es como tiene que ser. Nunca se debió haber aceptado esa estatización que se produjo en su momento. Otros temas interesantes, se habla también ahí también se establece unos mecanismos para la liquidación de fideicomisos improductivos y reactivar los viables. También tiene que hacerse, eso es necesario. El BIES lamentablemente tiene recursos que ha dejado inmovilizados en algunos proyectos inviables, otros que sí son viables pueden ser reactivados, eso es positivo. Ahora, en los temas de liquidez y todas las operaciones que se autorizan en este momento para que realice el BIES, hay riesgos porque el problema de fondo está en cómo se utiliza la liquidez de la seguridad social. Y no es un secreto para nadie que la liquidez de la seguridad social funciona como una caja chica de los gobiernos de turno. Entonces, esa es la preocupación que existe, que ahora se le está dando más mecanismos para generar liquidez con venta de cartera, con operaciones con entidades financieras, porque puede hacer también ahora, está autorizado realizar operaciones financieras con la banca privada. Entonces puede haber otros mecanismos, operaciones de reporto, inversiones, ventas de cartera en general. Todo eso le va a dar más liquidez. Pero la gran interrogante es, ¿y esa liquidez para qué la va a usar? Porque puede ser que la use para seguirle prestando al gobierno de turno y no para volver a prestar, porque fuese positivo si ese dinero sirve para volver a dar créditos. Uno dice, bueno, le permite dar la vuelta al dinero mucho más rápido y dar nuevos créditos. Pero también puede ser utilizado simplemente para pasarle al gobierno esa nueva liquidez y de esa manera más bien se siguen ahondando los problemas de la seguridad social. Economista Alberto Acosta, en ese sentido, ¿no es un riesgo el que se vuelva a tomar créditos que terminaría a través de los bonos que adquiere el Estado ecuatoriano, aumentaría la dependencia de estos bonos de los recursos del Seguro Social ecuatoriano? Bueno, definitivamente, ese es un riesgo y por eso es que la ley también debió haber normado mucho mejor cómo debe hacerse las inversiones de la seguridad social y qué límites deben existir. Es normal y está bien que haya un porcentaje de esas inversiones sea en bonos del Estado. El bono del Estado es parte de los activos disponibles y una cartera balanceada que diversifique el riesgo debe contar con bonos del Estado. Pero lo que no puede ser es que dominen los bonos del Estado y termine al final del día siendo el financista único del gobierno. Eso es lo que se tiene que limitar. Entonces, tal vez la preocupación de estas operaciones de liquidez no hubiese sido tan grande si se hubiese incluido también criterios de manejo saludable de cartera, de diversificación de riesgo, de no concentración, que ningún activo se puede concentrar en más de X porcentaje, es decir, normar ya ese manejo de cartera que actualmente es muy sesgado a favor de entregarle liquidez al gobierno de turno, que al final del día el gobierno de turno no tiene cómo pagar tampoco. Entonces la situación de la seguridad social se vuelve muy precaria. Economista Fernando Mosquera, ¿puede haber beneficios de esta ley ya vigente? ¿Cómo armar una estrategia para minimizar los riesgos frente a estas disposiciones? El balance del BIES, actualmente el activo, obviamente el pasivo tiene que ser igual más el capital, supera los 42.000 millones de dólares. De esos 42.000 millones de dólares, que es el total de activo, los préstamos hacia el Estado mediante la compra de bonos más o menos supera los 13.000 millones de dólares y lo que está en crédito hipotecario supera los 7.000 millones de dólares. Es decir, tenemos un poco más de 20.000 millones de dólares, es decir, casi el 50% del portafolio del balance del Seguro Social están en créditos a largo plazo. Por lo tanto, tiene una liquidez extremadamente baja. Y la preocupación que nos da es que ese dinero, como decía Alberto hace un momento, sea mal utilizado en mayor compra de bonos del Estado. Claro que existen disposiciones del Consejo Directivo del IES de que hay un porcentaje para el Estado y otro porcentaje para el sector privado. Eso, obviamente, siendo simplemente una resolución de consejo directivo, puede ser cambiado. Es así que aquí juega un papel importante el órgano de control, la Superintendencia de Bancos, de que no se pase los porcentajes que están autorizados en entregarle financiamiento al Estado y que vaya
el mismo porcentaje hacia el sector estatal. Creo que es importante pensar que este reciclaje de esta cartera hipotecaria, que es a largo plazo, y la inversión en bonos, que también no es líquido y es a largo plazo, pueden estas operaciones de reporto ser financiadas mediante la garantía de bonos del Estado y también mediante cartera. Pero esa mayor liquidez que vendría por los créditos tiene un costo financiero, el servicio de la deuda, que le va a ocasionar gastos a la seguridad social. Eso estaría bien, como acaba de decir Alberto, si esto se presta nuevamente hacia otros demandantes de crédito que son sus clientes afiliados y jubilados. El tema es que si es que ahora, siendo que los fondos, el fondo de cesantía, especialmente que está utilizando reservas para poder pagar pensiones. Acabo de decir que de los 4.400 millones que debió ponerse en el presupuesto para el 2025, apenas se pusieron 2.600 millones. El BIES, a nombre del IES, tiene que utilizar reservas para pagar pensiones. Entonces, están en un proceso complicado de liquidez, y esta posibilidad le daría más liquidez, pero para pagar pensiones, es decir, con financiamiento de su propia cartera o de sus inversiones en bonos del Estado, le produciría liquidez, pero para pagar pensiones, porque se va reduciendo. Recordemos que ahora el saldo del fondo de pensiones está en alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso, si es que esos 7.000 millones de dólares nosotros dividimos para 700.000 jubilados y personas del Montepío, es una cantidad irrisoria para atender pensiones para 25 o 30 años. Peor si esos 7.000 millones de dólares dividimos para 3.600.000 ecuatorianos, que es la tercera parte de la población económicamente activa, es una cantidad pequeñísima. ¿Cuál es el grave problema de la seguridad social? La escasez de fondos en sus fondos previsionales. Los gobiernos no han cumplido su misión de fortalecer eso, sino únicamente se han atrasado en pagar sus obligaciones, que con disposiciones también alegres de la ley, le obligan, por ejemplo, a la Seguridad Social seguir atendiendo en la atención médica a personas, así el Estado no le pague sus obligaciones. Y esa deuda de salud hoy está superando los 27.000 millones de dólares, siendo obligación del Estado para atención de jubilados, catastróficas, y especialmente los menores de 18 años. Entonces yo creo que es el tiempo necesario, teniendo especialmente el presidente Noboa mayoría en asamblea, de crear un proyecto nuevo, una ley de emergencia económica que solucione estos graves problemas. Como lo había dicho hace un momento Alberto, ni subiendo los aportes, ni subiendo la edad de jubilación, ni subiendo o bajando las prestaciones es y ahora financieramente sostenible el fondo de pensiones. Creo yo que es el momento de tomar una dirección de Estado para poder solucionar este grave problema, y que ya lo está demostrando que estas operaciones que le dan liquidez posiblemente sea para el pago de pensiones, porque ya no le queda inversiones en cada uno de los fondos para poder hacerlos, o están en papeles a largo plazo, como son la inversión en papeles del Estado y también en créditos hipotecarios. Economista Alberto Acosta Borneo, una de las observaciones que se hizo a esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia se relaciona con el punto que dice realizar operaciones de reporto y gestiones y o aceptar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras. ¿Cómo se va a instrumentalizar estas operaciones? ¿Qué hará el banco del IES? Bueno, significa que el banco tiene en este momento la libertad para realizar operaciones financieras con la banca privada, nacional o extranjera, que le permite obtener créditos. Por ejemplo, si tiene problemas de liquidez, obtiene un crédito, puede realizar inversiones, puede hacer acuerdos de recompra, venta de cartera, etcétera. Todo esto le puede dar liquidez, pero a lo que hay que entender es que la seguridad social está en una situación crítica en donde sus egresos, lo que gasta, supera lo que recibe por ingresos, y por eso es que se está comiendo los fondos que tiene acumulados.
Esa situación no va a poder continuar indefinidamente. Llegará un día en que se acaben esos fondos y que tengamos que enfrentar el desafío de poner en orden las cuentas de la seguridad social. Y es algo que deberíamos hacerlo ahora, y esa es la gran urgencia. Se necesita una reforma a la seguridad social, pero una reforma profunda. Hay que nivelar los ingresos con los egresos. No puede seguir la seguridad social asumiendo gastos cuando no tiene fuentes de financiamiento. Eso significa destruir su sostenibilidad. Y hay otro tema también central que tiene que ser modificado, y yo creo que es absolutamente inconveniente lo que se hizo por iniciativa ciudadana, de meterle democracia a la selección de los miembros del Consejo Directivo del IES. Es como que yo me voy a operar de corazón abierto y hago una votación para que elijan al mejor doctor por votaciones. No funciona así. Hay actividades técnicas que requieren del personal más capacitado. Entonces no necesitamos democracia en el IES, necesitamos méritos, meritocracia. Solo los más técnicos, los preparados, quienes están capacitados en manejar portafolios, en que conocen de seguridad social, ellos son los que deben estar en el consejo directivo, no los más populares, no el mejor político. Vamos a contaminar a la seguridad social con este tipo de elección de representantes en el consejo directivo, cuando lo que se necesita es gente capacitada. Y claro, esta ley no es la que dispuso este mecanismo, ya esto ya se había dispuesto previamente. Lo que hace esta ley es simplemente fijar los mecanismos para la financiación de esta elección de vocales del Consejo Directivo a través del Consejo Nacional Electoral. Pero al final del día esos son temas de fondo que tienen que ser corregidos. Por eso es que es más urgente que nunca hacer un cambio a la legislación, un cambio profundo a la legislación de la seguridad social para corregir estos errores de enfoque. Pensar que metiéndole democracia vamos a solucionar algo cuando lo que estamos es agravando el problema de una institución que está siendo mal manejada, insostenible, mal manejada, porque ha sido presa de la irresponsabilidad de los políticos. Los políticos que comenzaron, ya recordemos, durante la época de la bonanza petrolera, cómo repartía beneficios sin financiamiento. Pero claro, eso genera aplausos en el corto plazo. Que les den beneficios a los hijos menores de edad sin tener que pagar nada. Maravilloso, el mejor presidente del mundo. Pero al final del día estamos pagando ya las consecuencias. Entonces, por eso es que necesitamos una reforma de fondo que trate los temas de manera profunda, identificando que hay exceso de gastos frente a los ingresos que tenemos. Eso tiene que ser solucionado, que hay un problema en la administración y que además el meterle ahora democracia en la administración lo único que hace es agravar los problemas. Ahora vamos a tener los problemas de la política metidos en una entidad que debería tener un manejo absolutamente técnico. Economista Acosta, usted dice hay que ir a una reforma profunda, una reforma de fondo. ¿Qué implicaría esa reforma de fondo? Porque efectivamente, y eso le consultaremos también a Fernanda Mosquera, cierto es que está aprobado el incremento de 3 a 5 vocales del Consejo Directivo, pero ¿qué se saca que haya mayoría a favor de alguna causa si no hay los recursos, si no hay la reforma estructural que permita precisamente viabilizar los cambios estructurales en el Seguro Social, Alberto? Mire, igual que cualquier entidad debe ser sostenible. Y sostenibilidad significa que los ingresos tienen que estar alineados con los egresos. Si es que alguien gasta más de lo que le ingresa, eventualmente va a quebrar. Así es lo que sucede en cualquier entidad, también la seguridad social. Entonces hay que hacer una nivelación de ingresos versus egresos. Ese es el trabajo de fondo. En la administración de la seguridad social hay que tener criterios técnicos, meritocracia, no democracia. No debe haber democracia en la seguridad social, tiene que haber meritocracia, que se escoja a los mejores para formar parte del consejo directivo y para que formen las autoridades de la seguridad social. Necesitamos enfocarnos en una seguridad social que además no requiera de cada vez más recursos del Estado. Porque al final del día hay que estar muy claros, hay que poner un límite al subsidio estatal a la seguridad social. Igual que hemos puesto límites a otros subsidios, también hay que poner un límite a este subsidio. Porque y aquí insisto, la seguridad social es para un grupo pequeño de ecuatorianos. Estamos hablando de la tercera parte de la población económicamente activa que puede acceder a la seguridad social. ¿Qué pasa con las otras 2/3 partes? Con 60 de cada 100 ecuatorianos trabajadores que nunca han tenido acceso ni van a tener acceso a la seguridad social. Y sin embargo, ya al día de hoy la seguridad social consume el mayor cantidad de impuestos, de subsidios del Estado.
3.000 millones de dólares al año es el subsidio a la seguridad social. El mayor de los subsidios en el país en este momento es a la seguridad social. Pero es un subsidio que se entrega solamente a esa tercera parte de ecuatorianos. Y en las 2/3 partes restantes se encuentra la población más vulnerable, la población más pobre, que no recibe un subsidio de la seguridad social. Entonces sí, hay que poner límites a ese subsidio de la seguridad social. El Estado no puede seguir elevando cada vez sus rentas y sus subsidios, transferencias de la seguridad social. Hay que ponerle un límite, porque el Estado tiene que transferir los recursos con un criterio de prioridad. La prioridad es la población de menores ingresos. Hacia allá tienen que ir más recursos. Y tenemos que limitar todos los otros subsidios que existen que no están siendo focalizados en la población más vulnerable. Economista Fernando Mosquera, a ver, esta ley denominada de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia va a permitir vender cartera vencida. ¿En qué condiciones? ¿Habrá garantías claras en este panorama con lo que se ha aprobado? A diferencia de lo que fue el proyecto presentado por el Ejecutivo para el cumplimiento de esa sentencia respecto al tema de los miembros del Consejo Directivo, autoriza solamente la venta de cartera vencida. Pero hablemos solamente de la cartera hipotecaria, que es la cartera que supera los 7.000 millones de dólares en el portafolio de inversiones del IES. Esta cartera tiene casi el 13% de cartera vencida, es decir, 800 millones de dólares, muy parecido a lo que perdió el ISPOL con el tema del señor Cherres, 800 millones de dólares en donde hay una parte importante que realmente va a ser irrecuperable para el BIES, para la seguridad social. Pero el resto también, en el momento que una entidad pueda interesarse teniendo equipos de abogados para ejecutar garantías y poder recuperar esa cartera vencida hipotecaria, va a ser comprada con descuento. Entonces aquí muchas veces, tanto la Comisión de Inversiones o hoy la Comisión de Inversiones del BIES, se cuidan mucho porque la Contraloría puede acusarles de decir, y bueno, ¿y por qué dieron este descuento en la venta de esta cartera? Entonces esto sí es preocupante. Ahora, ¿se podría recuperar ese dinero para conceder mayores créditos a los usuarios de la seguridad social? Pero yo sí quiero recordar un poco históricamente cómo se han presentado estos problemas últimos que engloba esta ley. Recuerden ustedes cuando el señor Correa en el año 2014 el precio del barril de petróleo bajó y necesitaba fondos, tomó la idea de quitarle el 40% a la seguridad social, tomó la idea de pasarle los fondos privados hacia la seguridad social, argumentando que había recibido dineros del Estado y que hoy, luego de la ley de defensa de la dolarización del señor Moreno, en que se devolvieron pero voluntariamente para los que querían manejar estos fondos previsionales privados. Y hoy lo que hace es devolver hacia todos. Pero, ¿qué pasó con el otro asunto? Recuerdan que del 20,5, 20,6% que son lo que aporta el trabajador hacia la seguridad social, 3 puntos iban al fondo de cesantía, que es una especie de cuenta individual que soporta como complemento de la jubilación que recibe este grupo, la tercera parte de ecuatorianos de la población económicamente activa. Entonces, esos 3 puntos, uno fue a formar con dinero ajeno, fueron graciosamente generosos con dinero ajeno para formar el fondo de desempleo. Pero el momento que comenzó a llegar enorme cantidad de dinero, todo ese dinero se fue ahora al fondo de la Dirección General de la Seguridad Social. De ahí se ha dispuesto que se apruebe el presupuesto para la selección, para los métodos de selección de los miembros del Consejo Directivo. Recuerden ustedes cómo se demandó en la Corte Constitucional de que las personas que representaban a los empleadores
únicamente estaban representados las personas de las cámaras. Y decía, esos no me representan. Entonces, en eso la Corte Constitucional dijo, hay que ampliar la forma de elegir. Ahora, en el caso de los representantes de los trabajadores... Exacto, Fernando, porque hay un representante, pero entró por la ventana con una acción... Eso fue con una argucia jurídica, y también ahora la persona que le reemplazaría. Entonces, es necesario de que, si bien yo concuerdo con Alberto que no necesitamos politiquería en cuanto a las personas que se encarguen de la seguridad social, el tema es también que parte del Ejecutivo. Muchos de los representantes de los diferentes ejecutivos, con mucho desconocimiento de seguridad social, han aprendido ya en el ejercicio de sus funciones, fueron únicamente a hacer lo que dice el Ejecutivo respecto a las necesidades fiscales y no a defender los intereses de la seguridad social. Entonces, esos gremios que impulsaron la ley de iniciativa ciudadana querían que vaya gente que conozca, gente que tenga méritos, como dice Alberto, la meritocracia, y no simplemente hacer lo que cada ejecutivo le conviene para el presupuesto general del Estado. Economista Alberto Acosta Borneo, esta ley pudiera ser un fantasma de riesgos para la estabilidad del Seguro Social y del propio BIES. ¿Se puede minimizar esos riesgos? Y por otro lado, ¿será que alguien se interese en comprar la cartera hipotecaria del BIES con el nivel de morosidad que tiene? A ver, yo no creo que sea un fantasma de riesgo. Simplemente lo que sucede es que en la coyuntura actual, tener una ley que aborda ciertos temas, pero no aborda lo más importante, o sea, la seguridad social está en medio de una crisis importante en el país. Y nadie quiere ver esa crisis. Dicen, no pasa nada, está perfecto, arreglemos por aquí. O sea, es como una casa que se está cayendo la estructura, pero decimos, ¿sabes qué? Vamos a pintar estas paredes del comedor y de la sala. No importa, no vamos sí, se está cayendo la estructura, pero eso no lo vamos a topar. Vamos a enfocarnos solamente en pintar estas dos paredes por acá. Entonces, claro, eso llama la atención, porque uno dice, hay cosas de fondo que hay que hacer y que ya se está haciendo una ley, pues hay que introducir esos cambios profundos que requiere la seguridad social, pero que no se los quiere hacer. Entonces, sí es un desafío, y más bien esto es un llamado de atención a que hay que hacer más. Esto de aquí no es suficiente. Necesitamos corregir el problema de la seguridad social de una vez por todas. Y ese es el gran desafío de este momento, el de darse cuenta de que la seguridad social tiene una vida contada, digamos, está frente a una situación de insostenibilidad que tiene que ser enfrentada lo antes posible. Y que todas estas iniciativas de tratar de seguir mejorando la seguridad social están muy bien, pero hay que enfocarse también en los temas de fondo, y esos son los grandes pendientes que se han intentado en algunos gobiernos, pero como políticamente no son populares, y a los ciudadanos prefieren no ver las cosas, prefieren que les traten como niños, que les digan no pasa nada, todo está bien, no te preocupes, y seguir empulpateando el problema para adelante hasta que eventualmente alguien le va a terminar explotando este problema de la seguridad social, y entonces será inevitable corregirlo. Hay que tratar las cosas como adultos. El problema está ahí, tenemos que comenzar a tratarlo desde ya, ahora. Aprovechemos, no esperemos a que las cosas exploten para tratar de corregir los problemas de fondo. Tienen que empezar a ser corregidos hoy día mismo. ¿Y cuáles debieran ser, economista Alberto Acosta, al menos los puntos básicos para empezar a enfrentar y lograr una reforma profunda al Seguro Social? Bueno, el tema fundamental es trabajar en esa nivelación entre ingresos y egresos. Y eso se puede hacer incluso preguntándole a los ciudadanos, porque hay muchas alternativas de hacerlo. Se puede seguir elevando las aportaciones. Actualmente es la quinta parte del sueldo, ya va a la seguridad social. Uno puede decir, bueno, que sea aún más. Hay que ver si los ciudadanos están de acuerdo con eso. Yo creo que van a decir no. La otra alternativa es comenzar a delimitar unos servicios básicos de la seguridad social que están financiados y determinar qué otros servicios tienen que pagar un valor adicional. Entonces, para ciertos servicios que los ciudadanos puedan, si es que quieren contratarlos, no es obligatorio, puedan pagar un valor adicional. Todo eso se puede consultar a la ciudadanía, qué paquete de servicios quisieran
financiar, pero estructurar un sistema donde esos servicios sí estén sustentados por ingresos. Eso es el fundamental. El tema central de la seguridad social está ahí. El corazón del problema está en los ingresos y egresos. Claro, y por ese motivo es que se está descapitalizando, porque gasta más de lo que le ingresa. Si no gastara más de lo que le ingresa, estaría más bien alimentando los fondos que tiene acumulados. Pero como gasta más de lo que le ingresa, tiene que estar permanentemente descapitalizándose. Otro tema central es el tema del subsidio estatal. Hay que poner un límite a ese subsidio, no puede seguir creciendo indefinidamente. Tiene que ponerse un límite y la seguridad social tiene que ser sostenible por sí sola. Y un tema central, yo creo que también hay que ya permitir a los ciudadanos escoger el tema de la seguridad social, que existan partes de ese ahorro. Hay un aporte, por supuesto, y para que es para un fondo solidario que debe mantenerse, pero debe haber la parte que existe en la seguridad social de un ahorro individual, y los ciudadanos puedan escoger en dónde quieren tener ese ahorro, que escojan si quieren en el IES o en cualquier fondo privado que quieran de su preferencia, y devolverles a los ciudadanos el control sobre su dinero, sobre sus ahorros, sobre su jubilación, sin eliminar el fondo solidario, sin eliminar el criterio de solidaridad, de que los recursos tienen que ir a quien más lo necesita. Y es un tema fundamental también, porque dentro de toda esta reforma hay que mejorar ese criterio de solidaridad, porque actualmente quien más recibe no es el que menos tiene. Los que tienen pensiones más altas reciben un subsidio más alto que los que tienen una pensión más baja, lo cual no hace ningún sentido. Entonces, igual que se ha hecho en otras áreas en tema de subsidios, los subsidios tienen que ser focalizados. Dentro de la seguridad social hay que focalizar bien ese subsidio. El subsidio estatal tiene que ir a la población de menores ingresos y no a la población de mayores ingresos. Entonces son trabajos de fondo, racionalizar el subsidio, tener una seguridad social donde se nivelen ingresos y egresos, y tener una seguridad social que al final del día sea sostenible, sumado a devolverle a los ciudadanos el poder de elegir sobre la parte que les corresponde de sus ahorros previsionales. Economista Fernanda Mosquera, a ver, dos temas. Uno sobre la sostenibilidad, la reforma estructural que decía el economista Alberto Acosta, y lo otro en coyuntura frente a la vigencia de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Hemos escuchado algunas observaciones, entre otros sectores del Frente Nacional, por un nuevo IES, que teme que esta ley pudiera afectar el patrimonio y complicar el pago de pensiones a los jubilados. De cualquier manera, como decía Alberto Acosta Borneo, hay que ir al tema de fondo estructural, porque esto pudiera ser un parche más que no soluciona el problema de fondo. El momento que la ley está ya en el registro oficial y entra en vigencia, es probable que estos gremios van a plantear su inconstitucionalidad por la afectación que podría haber, según el artículo 372 de la Constitución, en que ninguna institución es el Ejecutivo, institución es el Legislativo, pueden afectar los fondos de la seguridad social y pueden plantear la inconstitucionalidad de la ley en la Corte Constitucional. La Constitución dice son recursos distintos del fisco, dice la Constitución. El fisco, totalmente, no son dineros fiscales, son dinero con propietarios que son afiliados y jubilados. Posiblemente pueden plantear también una inconstitucionalidad de que en el trámite de esta ley no fueron tomados en cuenta, porque esto es origen de el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la composición del Consejo Directivo del IES. Pero cuando personas con conocimiento como Augusto de la Torre, como la Mesa de Seguridad Social, que ha hecho muchos estudios, dicen la necesidad, como lo acaba de decir Alberto, la necesidad de tomar decisiones urgentes, porque esto no es para siempre y un momento se van a agotar. La gente que desconoce de la seguridad social dice, se va a privatizar el seguro social. ¿Cómo se va a privatizar si son fondos privados? Son fondos de afiliados y jubilados. Mire lo que ha pasado, y que el Expreso lo hizo referencia en más de 20 ediciones de este rotativo guayaquileño y nacional.
sobre las derivaciones en el sector salud, cómo se han hecho millonarios muchos de los propietarios, claro, entregando el servicio médico hacia la seguridad social. Pero entonces, ¿eso qué es lo que se hizo? Utilizar dinero de la seguridad social en vista de las decisiones políticas no acertadas que se tomaron como atención a los menores de 18 años y mayores de 6 años sin ningún tipo de financiamiento. De cada 10 personas que se atienden en el Seguro Social, apenas 3 pagan. Entonces eso no tiene ningún tipo de racionalidad financiera. Y es por eso que es necesaria sentarnos, y que tiene que partir para analizar ese tema. Las personas que conocen deben sentarse a analizar este tema y encontrar el financiamiento adecuado de las jubilaciones. Yo concuerdo que el subsidio a la seguridad social debe atender las pensiones pequeñas, pero también las jubilaciones se financian con los aportes. Es decir, ya no tienen que contar simplemente con los 5 mejores años, sino posiblemente más, para que se puedan sincerar, y en otras palabras, eso lo que va a generar es menor nivel de prestaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma estructural tiene que partir impulsando por el Consejo Directivo del IES para que los balances actuariales puedan este rato ser mucho más cercanos, que se vea el efecto que sucedió con la pandemia en la seguridad social, el tema económico, la creación de empleo, etcétera, para poder sobre esa base crear un proyecto de ley que reforme la seguridad social. Y tiene que partirse en la necesidad de tener un sistema dual, es decir, para las personas de escasos recursos y pensiones bajas, la mayor parte del subsidio, pero también las personas de pensiones altas o de sueldos altos pueden hacer su propio fondo privado, y estoy de acuerdo de que esto podría elegirse, que si es que se lo hace en la seguridad social o en el sistema financiero privado. Pero el momento que esto se lo dice a las personas, se acuerdan de lo que sucedió en Chile, que simplemente fue a financiar a las AFP y en perjuicio de las pensiones. Las pensiones en Chile resultaban ser irrisorias, y únicamente el gran negocio lo hicieron banqueros cercanos a estos fondos de financiamiento. Entonces, no es un buen ejemplo lo que sucedió en la reforma de la seguridad social chilena, y es por eso que Pinochet, cuando se aprobó esta ley, dijo: eso háganlo con lo privado, las Fuerzas Armadas se mantienen con el anterior sistema. Entonces, hay que ver los sistemas exitosos que existen en este momento en el mundo de esta contribución dual para el fortalecimiento de las pensiones. Adicionalmente, la demografía. Vivimos más, los viejos vivimos más por la medicina preventiva, por la medicina curativa, etcétera, y financiar pensiones por más años requiere mayor dinero, y por lo tanto hay que hacer un nuevo sistema en base a un proyecto de ley nuevo, con personas que conozcan y que permitan también que sean elegidas adecuadamente para que dirijan de manera técnica y no política la seguridad social. Economista Alberto Acosta Borneo, con esas consideraciones hay que priorizar las necesidades. Cierto es, como usted bien ha señalado, la reforma estructural profunda de fondo, pero esto va a tomar su tiempo. Por el momento, ¿qué hacer frente a este panorama? Bueno, yo creo que hay que seguir discutiendo este tema. Por el momento hay que concientizar de los problemas de la seguridad social, porque vemos que pasan los años, se hacen estudios técnicos al respecto y no se toman decisiones. Se sigue pateando el problema. Entonces, el tema fundamental aquí es que la población conozca que la seguridad social es insostenible, que tiene que ser corregida, tiene que ser fortalecida, y que no tenemos que esperar a que colapse para empezar a hacer ese trabajo. Hay que hacerlo ahora. Mientras más rápido lo hagamos, mejor. Así el costo de tomar correctivos va a ser menor que si esperamos a cuando las cosas son inevitables y ese rato recién nos ponemos a corregir. Entonces, yo creo que el trabajo fundamental en este momento es el de seguir concientizando de los problemas de la seguridad social, seguir planteando alternativas, cómo se puede corregir los problemas de la seguridad social, qué es lo que ha funcionado en otros países, para poder trabajar. Ojalá llegue el momento político oportuno en donde se pueda enfrentar estos desafíos de la seguridad social a través de una legislación
profunda, un cambio legislativo importante que corrija los temas de fondo que hasta ahora han sido pospuestos una y otra vez. Bien, seguiremos hablando de esto que es un problema que debiera interesar a todos los ecuatorianos, la sostenibilidad del Seguro Social ecuatoriano, el Fondo de Pensiones, el Fondo de Salud, que es otro gran problema, partiendo de esta reforma estructural de fondo que necesita el Ecuador. Les seguiremos convocando al economista Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y al economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Muchas gracias por su valioso aporte. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos, y a seguir mirando a este país que necesita paz, seguridad, trabajo, producción, productividad, no más actos vandálicos ni movilizaciones que conduzcan a alterar el orden público y la paz de la gran mayoría de ecuatorianos. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.